Saludos desde el curso DCD 25 años después. Continuamos con la trayectoria del módulo número 4 con una sesión de análisis sociológico sobre el desarrollo. El mismo está facilitado por Salvador Donet, quien ejerció como docente en filosofía y sociología. Bienvenido, Salvador, gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias a vosotros. Cuando hablamos de desarrollo, solemos asimilarlo a lo que es el desarrollo económico, pero a tu entender, ¿qué tiene que aportar la sociología a la conceptualización del desarrollo? Bueno, para mí en ese aspecto hay distintos niveles, distintos planos. El primero de ellos es la necesidad de comprender la complejidad de la vida social para, si queremos hacer una intervención social, poder saber cómo estamos actuando, qué consecuencias eso puede tener, qué cosas o qué efectos inesperados puede producir, porque lo que nos enseña la sociología es que vivimos en una realidad muy compleja, que los individuos, eso que llamamos la acción social, es muy compleja de definir y de prever sus consecuencias. ¿Por qué? Pues porque no respondemos de forma mecánica ante unos estímulos, no respondemos de forma semiautomática o instintiva a unos estímulos, sino a aquello que los sujetos interpretan que está ocurriendo o que el estímulo significa para ellos. Es decir, todo ese estímulo acaba procesado, acaba atravesado de mis intereses, mis creencias, mis valores, mis inquietudes, mi percepción del otro, mis expectativas sobre qué es y quién es el otro, y todo eso redefine totalmente esa propuesta o ese estímulo. Entonces, yo no respondo simplemente a un estímulo, respondo a eso que yo construyo, que es el otro. Y eso para mí es muy importante y era una de las cosas que me preocupaba cuando daba clase, que los cooperantes al desarrollo se den cuenta de que deben ir sobre todo a la escucha, porque deben comprender la complejidad del mundo en el que intervienen y cómo incluso el hecho de que ellos aparezcan allí redefine ese mismo mundo y lo cambia totalmente. Es decir, no somos neutrales, no somos observadores externos que vamos a actuar y a meter unos inputs desde fuera para que ahí se genere una dinámica. Vamos a ser unos actores más dentro de una realidad que se define por sí misma, de acuerdo con sus intereses, sus conflictos, sus inquietudes, su cultura, sus valores, sus creencias, todo eso, que muchas veces, por desgracia, en la historia del desarrollo, y es lo que más o menos muchas veces abordábamos en clase, pues no se ha tenido en cuenta. Se tenía una perspectiva muy mecanicista, muy de intervención desde fuera, muy paternalista, donde siempre se considera al otro como inferior, como alguien que no sabe, como alguien que no tiene intereses o que no sabe definir lo que necesita y lo que quiere, y que nosotros vamos a aportar. Y yo creo que es importante, y eso nos lo aporta, pienso que sinceramente, una mirada sociológica, cambiar la perspectiva. Es decir, yo lo primero que tengo que hacer es escuchar, acompañar y desarrollar con un trabajo cooperativo con todos. Entonces, Salvador, ¿cómo tú pudieses explicarnos lo que significa desarrollo? ¿Cuál es el tipo de desarrollo que consideras que deberíamos construir? Y si, ¿verdad?, es posible el desarrollo como crecimiento permanente. Vamos a ver, uno de los mitos importantes de nuestra idea de desarrollo es que se ha centrado siempre en un desarrollo económico y que se basaba en el mito del progreso y en la idea de que era un progreso indefinido, un desarrollo indefinido, un crecimiento indefinido, porque los recursos eran inagotables. Entonces, desde esa perspectiva, eso se ha demostrado un mito, una falacia absoluta y un desastre total. Es decir, a lo mejor hace 25 años empezábamos a hablar de cuestiones de medio ambiente, bueno, estaba en determinados círculos, pero hoy ya es evidente y todo el mundo lo tiene claro que este modelo de desarrollo nos ha llevado a la destrucción, al cambio climático, al agotamiento de los recursos.
etcétera. Entonces, es muy importante darnos cuenta de que tenemos que repensar nuestro modelo de desarrollo y que entonces no somos nosotros que vamos a exportar un modelo de desarrollo, sino que vamos a construir entre todos aquí y allí, si es que hay un aquí y un allí, una nueva manera de desarrollarnos, una nueva manera de avanzar, que sea respetuosa con el entorno, que sea respetuosa con el medio ambiente, que sea respetuosa con el cambio climático, que sea respetuosa con la calidad de vida, que sea respetuosa con las creencias, los valores y la cultura, con los seres humanos, con las comunidades, con sus intereses. Entonces, la idea era romper con esa visión del desarrollo estrecha para construir un nuevo modelo de desarrollo que además ya no era yo voy a llevar el desarrollo a otro sitio, sino yo voy a trabajar en un trabajo global de co-desarrollarnos todos de otro modo. Porque lo que está claro es que el desarrollo nuestro o de las sociedades que llamamos, entre comillas, desarrolladas, se hace a costa de las subdesarrolladas. No es que haya, y eso lo veíamos muy bien cuando se estudiaba la teoría de las etapas, no es que haya unas etapas que todo el mundo tiene que quemar y que unos ya las han quemado y otros las tienen que ir quemando, ¿no? Sino más bien en el sentido de la dependencia. El desarrollo de unos está basado sobre el subdesarrollo de otros. Y además es un desarrollo insostenible que lleva a la destrucción del planeta y a la destrucción de la humanidad. Y por eso lo que hay que reformular es ese desarrollo y cómo vamos a trabajar todos juntos para desarrollarnos conjuntamente. Porque ahí se presentan un montón de paradojas y de problemas. Yo pensaba, por ejemplo, cuando discutíamos sobre cambio climático o estas cuestiones de contaminación y tal. Es muy bonito que los alemanes, después de haberse cargado todos sus bosques y con eso vivir como Dios, vayan después a los brasileños a decirles guárdennos para nosotros el Amazonas. Guárdenlo, por favor, que está la cosa muy mal. Dices, ya, pero esto se tiene que replantear de otra manera. No podemos seguir funcionando de ese modo, es decir, tenemos que trabajar todos en un modelo de desarrollo donde yo también me hago corresponsable de lo que pasa en el Amazonas y contribuyo a que esos que están preservando el Amazonas puedan vivir con dignidad y puedan desarrollarse en plenitud y tener oportunidades de vida. Y no simplemente, no, ustedes se mantengan ahí como una especie de reserva y me mantienen a mí el zoo montado para poder luego yo disfrutar de un bienestar que ya me he encargado yo de cargarme en mi propio país, porque si no alcanzaba la brutalidad de desarrollo que tengo ahora. Y en ese mismo sentido, Salvador, ¿qué nos aporta un autor como Karl Polanyi para superar ese desarrollismo económico? Para mí, el Polanyi lo más interesante que tiene es que hace un análisis, bueno, no se esconde, el subtítulo del libro es Crítica del liberalismo económico, pero hace un análisis muy profundo y muy completo de los trasfondos ideológicos y los trasfondos de intereses de poder que han marcado la teoría económica y el desarrollo económico y el proceso de industrialización occidental. Y cómo hay muchos sistemas económicos, o sea, el sistema económico occidental se basa en la idea del Homo economicus, en una antropología de un hombre que es racional, un ser humano que es racional y entiende por racional el que busca su propio interés egoísta y que busca maximizar ese interés egoísta. De ese planteamiento hemos llegado a las consecuencias que hemos visto de destrucción, de arrasamiento de lo que es el planeta. Y Polanyi estudia a partir de la antropología social muy bien cómo hay otros modelos económicos que han sido igualmente eficientes
durante miles de años y han permitido a las sociedades progresar y vivir dignamente sin ser destructivos y siendo respetuosos con la naturaleza. Ahí ya pues, hay una parte que a mí me parece muy bonita desde el punto de vista académico, de cómo la economía, que estaba al principio asociada a la vida y a las necesidades vitales, y por lo tanto está mediada por la moral y por la ética, va evolucionando, se va secularizando, separándose de la ética y de la moral, primero de las religiones, ¿vale? Pero después se separará y se independizará también del control de los gobiernos, del control del poder político, para convertirse en una especie de ciencia como lo es la física o como lo es la geología. De tal manera que aparezca como un dato de la realidad que no tiene intereses, que no tiene relaciones de poder, que no tiene relaciones sociales, que no tiene prejuicios, que no tiene esquemas por debajo, lo cual es radicalmente falso. Es decir, la economía occidental tiene unas bases antropológicas, tiene unos valores, tiene unas creencias que además se han revelado absolutamente falsas, se han revelado como un mito auténtico. Digamos que, ¿verdad?, una de las actividades más complejas e inciertas en sus resultados es la acción social. ¿Cuáles dirías que son esos pasos claves para que una intervención sociológica resulte exitosa? Bueno, yo creo que en primer lugar es con qué actitud vamos a hacer esa intervención. Es muy importante. Ya antes lo he señalado, yo creo que hay que partir de una posición de escucha. Hay que partir de una posición de empoderar al otro, de considerar al otro adulto, maduro, que sabe lo que quiere, que sabe cuáles son sus intereses, que sabe cómo tiene que actuar y que allí donde yo voy a intervenir, el grupo con el que voy a intervenir, no voy a intervenir, voy a acompañar, voy a colaborar, voy a aportar mi grano de arena de lo poquito que sé para canalizar esas demandas que nacen de la propia comunidad, del propio grupo. Eso a mí me parece muy importante. Y siempre tener en cuenta esta idea de complejidad. Es muy complejo, es muy complicado. A veces pensamos una medida y una intervención y consideramos que automáticamente se va a producir un resultado. Y el resultado es absolutamente contrario a lo que esperábamos. Yo creo que eso lo abordábamos un poco en plan esquema, en plan de un modelito, con las ideas aquellas de profecías autocumplidas y profecías autonegadas. La profecía autocumplida es un pronóstico que, siendo falso, en la medida en que los actores sociales lo consideran verdadero, genera una dinámica que lleva a que se cumpla. Entonces, si yo no hubiese formulado esa predicción, jamás hubiese ocurrido. Pero en la medida en que la formulo y los actores sociales la consideran verdadera y válida, se genera una dinámica que acaba confirmándolo, que acaba haciéndola viable. Y la autonegada es justamente lo contrario. Es decir, es verdadera, pero por el hecho mismo de que los actores la consideran verdadera, se genera una dinámica que la vuelve falsa. Poníamos un ejemplo pues muy sencillito de, bueno, pues yo pronostico que va a haber atasco en la M30 a mediodía. Si todos los actores sociales lo creen firmemente, a lo mejor desarrollan acciones de evitar el atasco, y donde no hay atascos en la M30 y el atasco se produce en otros lados. ¿Me explico? Es decir, pues la acción social en general funciona muchas veces así, es decir, en función genera resultados muchas veces absolutamente imprevistos, y por eso la actitud de escucha, la actitud de pulsar permanentemente las consecuencias de lo que estamos haciendo y de cómo estamos trabajando, porque en un caso dará un resultado, en otra situación dará otro resultado totalmente distinto. El hecho mismo de que los actores sepan que yo sé el resultado, que nos ponemos de acuerdo en un resultado, hace que dé otro resultado diferente. Y eso
va a ser determinante de nuestro modo de actuar, sin olvidar también, y ahí es donde se juega el espacio, digamos, donde trabaja la sociología, la importancia tanto de los actores sociales, tanto de las acciones subjetivas, como los grandes entramados administrativos, políticos, legales, que se convierten en cosas, se convierten en barreras, se convierten en impedimentos reales para el cambio y para la transformación de la realidad. Eso también hay que contar con ello. No nos podemos ir a una perspectiva subjetiva, individualista, de buenas intenciones y olvidar directamente todo el entramado legal, corporativo, la legislación e incluso los entramados no solamente oficiales e institucionales, sino también los informales, porque sin querer generamos nosotros esas barreras y esas dinámicas informales porque tendemos a institucionalizar las acciones. Y por último, podemos ir concluyendo que es necesario un nuevo modelo económico que ponga en valor la importancia del medio ambiente. ¿Cuál crees que sería el papel del medio ambiente en ese modelo económico? Pues mira, ahí yo te digo la verdad, sé muy poquito. Lo que sí que tengo claro es que nuestro sistema económico, tal como lo tenemos, no funciona, tal como lo tenemos es radicalmente destructivo y yo no veo con malos ojos una perspectiva que se está planteando de economía del decrecimiento, economía de la restricción, de economía de saber que esto no da más de sí y que hay que intentar organizarse con lo que tenemos de manera lo más justa posible y lo más distribuida posible. Porque el hecho es que, tal como el problema es que lamentablemente estamos en un juego donde las instituciones no parece que vayan a dar salida a eso. Es decir, nuestro sistema económico, y es una de las cosas que también planteaba Polanyi, es una especie de profecía autocumplida. Es decir, era falso. El hombre no es necesariamente egoísta, racional, competitivo, asesino del otro a la que se descuida. Sobre esa base se construyó también el propio darwinismo, que luego se transforma en darwinismo social. Parece que nuestra forma de actuar tiene que ser necesariamente la competición, la lucha con los otros, porque si no, no sobreviviremos. Bueno, afortunadamente se está abriendo paso, nuevas perspectivas, donde la colaboración resulta mucho más eficiente a la hora de adaptarse. Las dimensiones colaborativas son fundamentales para la supervivencia, pues ir construyendo una economía sobre esas nuevas bases de cooperación, de colaboración de unos con otros, de reparto justo y de limitar las necesidades, porque el modelo de desarrollo anterior se basa en que las necesidades se pueden satisfacer, pero el deseo es insaciable. Entonces, se trata de convertir los deseos en necesidades para poder tirar de forma permanente en una escalada suicida de desarrollo permanente. Entonces, hay que reconvertir los deseos, hay que reconvertir las expectativas hacia nuevos modelos de vida y nuevos valores. Pues nada, mil gracias, Salvador. Ha sido un verdadero honor dialogar contigo hoy. Gracias por tu análisis sociológico y por ayudarnos a entender hacia dónde debemos o podemos caminar de manera solidaria. Ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias a vosotros.